Bueno, a este capítulo lo vamos a titular Nadie regala el poder. Y es una ley de la historia, es decir, ningún poder establecido regala sus atributos a nadie que no lo presione suficientemente como para que eso sea necesario. Ya hemos hablado abundantemente sobre la falacia de la lucha pacífica tal y como ocurrió en la India, cosa que se hace ver como un movimiento sin entender realmente las fuerzas que habían detrás para propiciar la victoria de Gandhi. Y tal es el error de la concepción que cuando Mandela trató de aplicar el mismo procedimiento, fracasó completamente, a pesar de que Mandela también estaba apoyado por grandes fuerzas internacionales contra el colonialismo en Sudáfrica. Eso hay que tenerlo presente. Y aún así tuvo que renunciar al método y meterse a terrorista, que fue por lo que cayó preso después. Y mucho después logró desmontarse el sistema del apartheid por presión internacional de todas las naciones más poderosas del mundo, no simplemente por el deseo de Mandela ni por cosas por el estilo. Sencillamente el sistema del apartheid fue destruido desde fuera por una coalición internacional de las naciones más importantes del mundo que boicotearon a Sudáfrica. Si no, tampoco hubiera habido cambio alguno. Para la desdicha de Cuba, en el único momento en que realmente hubo condiciones bien propicias para que el sistema cubano conmutara hacia otra cosa, que fue cuando se cayó el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Es decir, en esa efervescencia fue el único momento real en que hubo condiciones mínimas al menos para lograr una conmutación en Cuba. Y quizás hasta el caso de Ochoa, etcétera, etcétera, no es más que el desmantelamiento de una operación dirigida quizás por Gorbachev o quién sabe cómo, para desmontar el sistema cubano a través del ejército, de una insurrección armada. Pero bueno, tampoco se dio. A partir de ahí, las fuerzas a cargo, que evidentemente parece que no estaban muy interesadas en la caída de Cuba, pues recomendaron la disidencia pacífica como forma de lucha, que nos ha tenido hasta hoy chupándonos el dedo como si fuéramos niños chiquitos. Por otra parte, y muy cierto, si no hay fuerzas internacionales dedicadas y encargadas a desmantelar el gobierno de Cuba, desde dentro la población cubana no tiene la menor posibilidad de hacerlo. Ya eso está más que demostrado. Es decir, todas las revoluciones, podemos analizar cualquiera de ellas, pero vamos a irnos, por ejemplo, a la rusa. Se produjo en la Primera Guerra Mundial bajo la coyuntura de que el gobierno alemán quería debilitar y destruir a Rusia desde dentro para quitarse el frente oriental. Y entonces viabilizó el viaje de Lenin para introducir a Lenin con capital y todo hacia el interior de Rusia para desmantelar el gobierno ruso. Así también fue Trotsky ayudado desde Wall Street, desde la gran banca usurera de Wall Street, para llegar a Rusia con capital y recursos, además de contactos, etcétera, etcétera, a ayudarlo a destruir desde dentro al régimen zarista, que era un objetivo que esta gente tenía desde hace mucho tiempo, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, la destrucción del Imperio Ruso. Así pues, la historia esa de que Lenin llegó tirado en paracaídas, como quien dice, y en una esquina se puso a hablar y ganó la revolución, hizo la revolución de octubre, es el cuento de la buena pipa. Fue un proceso preparado y financiado desde afuera por grandes poderes internacionales y punto. El ascenso de Hitler al final no fue algo muy diferente, aunque en este caso Hitler en su primera etapa trató de tomar el poder violentamente. Muy pronto se dio cuenta que por ahí no era, cuando cayó preso, etcétera, etcétera, y se decidió por la vía democrática, dado que la República de Weimar ya era una república democrática. Sin el apoyo de grandes intereses, tanto del gran capital nacional alemán como de capitales internacionales, porque Anthony Schutton ha demostrado que Alemania fue ayudada por grandes empresas, los Rockefeller, etcétera, etcétera, fueron ayuda. Los Ford es algo público, es decir, desde el punto de vista de que hasta Hitler tenía un retrato de Ford y lo condecoró con una medalla por su aporte al fascismo como tal. Aunque quizás no hablándolo en términos de aporte al fascismo, sino su gran aporte al resurgimiento de la nación alemana.
En fin, todas esas cosas que han sucedido, todas esas revoluciones espectaculares que han decidido el destino del mundo, etcétera, etcétera, siempre han tenido detrás una enorme coletilla de aportes, de apoyos, etcétera, etcétera, de grandes intereses mundiales, financieros sobre todo, que los que han decidido la situación histórica después. Todo lo demás, todo lo que nos analice esto, es simplemente para las galerías. Es el cuento de la buena pipa que siempre se le hace a la sociedad común a través de una historia retocada para que nunca la gente común entienda lo que realmente pasó. El caso cubano no es diferente. En este momento hay una enorme lucha de globalismo contra nacionalismo. Trump representa el nacionalismo americano, pero ni remotamente está en control de los propios Estados Unidos. Vemos todo lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y veremos lo que pasa si él amara sus elecciones en noviembre. Tendremos 4 años más de él y 4 años de esperanza de salvación, no de salvación. Aquí no se sabe si estamos salvados nosotros o no. Y el globalismo se impondrá aquí porque el enemigo número uno del globalismo, del globalismo a nivel mundial, se llama en este momento Donald Trump. Y por lo tanto, el enemigo número uno del globalismo es Estados Unidos, que ya el globalismo perdió momentáneamente el control sobre él, pero eso no quiere decir que para siempre. Ahora vemos esta enorme, extrañísima coyuntura de los multimillonarios, que ahora todos se han metido socialistas y apoyar todo movimiento socialista y toda cosa y todo lo que hable de izquierda, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y uno dice, bueno, ¿qué cosa es esto? Bueno, esto no es más que un fraude dialéctico, diseñado por esa derecha ultracapitalista, o esa derecha no, eso no existe ya, ese grupo ultracapitalista que desea el control del mundo y que se ha lanzado contra el poder de las naciones individuales, es decir, contra los nacionalismos, para destruirlos hasta sus cimientos y de esa forma poder gobernar al mundo a sus antojos. Aquí no hay nada de socialismo real, como uno lo podía concebir en términos de mejoramiento de las clases más pobres, cualquier bobería de esta que en algún momento existió y que nunca pudo llevarse a cabo al final, sencilla, bueno, precisamente por sus orígenes, porque siempre fueron funcionadas, respaldados por los grandes capitales, como fue la Revolución Rusa misma. Entonces, eso fue una ilusión nada más y punto. Todo realmente se demostró que fue financiado desde la gran banca mundial y por lo tanto los grandes capitalistas, igualito que ahora, lo único que ahora con mucho más fuerza y mucho más descaro. Así pues, para no quedarme sin tiempo haciendo el cuento corto, el destino de Cuba está asociado al globalismo, realmente que es quien lo está respaldando. El narcosocialismo que se mueve por América Latina en este momento es soroísmo puro, no socialismo, soroísmo, es decir, Soros es el padrino de todas estas cosas, de la liberación de la droga, de la legalización de la droga, etcétera, etcétera, más todas las demás agendas que ustedes ya conocen, como la destrucción de las naciones, etcétera, etcétera. Pero entre los puntos que no se destacan demasiado está la legalización de la droga, que es uno de sus puntos clave, por la cantidad de dinero que obtiene la gran banca mundial del tráfico internacional de drogas y el lavado de dinero. Sin esa gran banca internacional, esto no sería posible. El tráfico de drogas, el dinero que se lava, eso no sería posible porque la cantidad de dinero que se mueven son tan grandes que no es posible lavarlo en una lavandería particular. Tiene que ser en la lavandería global de estos grandes bancos internacionales. Así pues, considerando que Donald Trump realmente no tiene el control ni de los Estados Unidos siquiera, porque hay un Estado profundo trabajando en contra de él todo el tiempo, una prensa trabajando contra él todo el tiempo, y toda una serie de mecanismos de la burocracia gubernamental trabajando en contra de él todo el tiempo, pues entonces está claro que cualquier cosa que veamos no es Donald Trump, o puede que sí, o puede que no, pero no necesariamente, porque aunque es el presidente, no necesariamente está mandando, a pesar de que ostenta el cargo que supuestamente lo debería llevar al mando total de la nación, pero no es así. Toda esta burocracia nacional, globalista, todos estos intereses globalistas están en su contra y trabajando día a día en su contra. Así pues que los espectáculos públicos, los actos públicos, en alguna medida pudieran estar realmente manejados en alguna medida por estos elementos, como vimos el otro día en el caso de la presentación de Rosa María, y que si es Bacardí, y que si no es Bacardí. Bueno, nadie está en condiciones de saber realmente
cuánto poder tienen estas empresas internacionales, cuánto interés tienen en Rosa María, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esa agenda está avanzando. Es la única agenda de disidencia en este momento que está avanzando. Las demás están estancadas porque si se fijan bien, con Obama y los tratados que hizo con Raúl Castro, empezó la destrucción, es decir, la caída a palo públicamente contra la disidencia cubana, que fue bastante diezmada en esas jornadas de lucha. Pero ahora con Donald Trump realmente la disidencia cubana no le va mejor. ¿Por qué? ¿Por Donald Trump? No lo sé. Pero sencillamente no están recibiendo el apoyo que deben recibir. Y sin embargo Rosa María sí lo está recibiendo. Así que hay un proyecto que empezó visible ya, no vamos a decir que empezó, pero empezó visible desde la cumbre iberoamericana, donde ya denunciamos en otro video parecido a este, que Rosa María había sido la electa. Y ahora se ve que Rosa María se sienta al lado del presidente sencillamente para fabricar la estrella. Ahora, si es Donald Trump, si no es Donald Trump, si son los burócratas, etcétera, etcétera. Para mí, en definitiva, el poder en los Estados Unidos en este momento es un promedio entre lo que Donald Trump quisiera y lo que el Estado profundo está trabajando. Y no se sabe realmente quién manda en este país en este momento, más allá de un punto. Porque cualquier cosa que haga Donald Trump puede ser cuestionada o retada por determinadas fuerzas internas y por lo tanto el gobierno de Donald Trump está semi paralizado. Si Rosa es parte de todo, no lo sabemos, pero es el único proyecto en este momento de disidencia cubana que está avanzando con el respaldo del gobierno americano, sea lo que sea, Donald Trump, no Donald Trump, el Estado profundo, lo que sea, es el único proyecto que está avanzando. Los demás están siendo marginados hasta llevarlos casi a su nulidad. Realidades son realidades, sueños son sueños. Todo lo que no sea lo que estamos viendo, lo que podamos comprobar realmente no existe para nosotros. No podemos hacer otra cosa que evaluar las cosas en los términos que lo estamos viendo, y lo que estamos viendo es que hay una sola agenda financiada en este momento, la agenda de Rosa María Payá.